Padre, te queremos dar gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día. Que este tiempo que hemos apartado para venir a cantarte, para venir a escuchar de tu palabra, lo aprovechemos, Señor, que sea de provecho para nuestro corazón, para nuestra alma, para que nos ayude, Señor, en el día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Guarda mi boca, Señor, de deshonrar tu nombre esta mañana o de decir algo que no se ajuste a lo que tú has establecido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir algo que, aunque es sencillo, realmente es difícil de asimilar. Voy a tratar de, con la gracia del Señor, de explicarlo lo más sencillo posible para poderlo internalizar bien. Ustedes saben que yo trabajo en una organización cristiana que se llama CRU, de la que soy misionero, y por el hecho de trabajar en una organización cristiana hay una plataforma donde nosotros siempre recibimos mensajes de los diferentes misioneros en todo el mundo. Ellos están en todo el mundo y siempre envían a esa plataforma como mensajes. Y pues algunos de esos mensajes son muy lindos, son chéveres, son muy alentadores, pero lo cierto es que hay mensajes muy difíciles. Hay noticias que uno recibe que uno dice, de cosas que ellos viven y que ellos padecen en esos países. Esas historias cuando uno las lee desde un contexto distinto, se le hace como difícil, como tratar de ponerse en el lugar de ellos. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy. Vamos a hacer el ejercicio de ponernos en el lugar de esas personas. Por ejemplo, ¿quiénes escucharon la noticia de los 70 cristianos decapitados en el Congo? ¿Quién más la escuchó? Bueno, hace poco, en el Congo, digamos el ejército de allá, sabiendo que había una comunidad de cristianos, va por las casas, los saca unos 20 y los va a matar. Resulta que se reúne, digamos, la congregación para intentar ayudarlos. Y el ejército agarra 50 más y los empieza a decapitar. Los empieza a decapitar ahí. Yo vi el video y cuando veía el video intentaba ponerme en su lugar, ¿no? Y hacía el ejercicio de solamente estar sentado viendo como al compañero mío lo están decapitando. Después el que viene soy yo. Y los golpeaban y les aplastaban la cabeza. Y perdón por lo gráfico, pero solo quiero que usted tenga la imagen mental de si usted está ahí sentado viendo, ¿cómo se sentiría usted si el próximo es usted? ¿Cómo le impactaría eso? Y yo decía, wow, qué difícil eso, Señor. Es muy difícil. Y bueno, mentiría si diría que se me aflojó una lágrima, pero sí el corazón lo tenía como muy apretado, como que, wow, ¿qué pasaría si fuera yo el que está sentado y de repente Dios guarde a alguno de ustedes está ahí y yo, ay Dios. Sí entiende lo que le digo, es una situación muy difícil. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué Dios? ¿Por qué esa situación tan difícil? ¿Por qué suceden esas cosas? Mire, y es como lo mismo de estar viendo una persona que está viviendo una enfermedad terminal o alguien que se le está muriendo un familiar, una situación económica devastadora, una relación que moralmente destruye la autoestima. ¿Cómo es estar en esa situación tan difícil? Yo he podido conocer y estoy seguro que ustedes también de personas que están pasando situaciones difíciles. De hecho, creo que si le diera el micrófono a cada uno de ustedes me contaría una historia difícil que está pasando ahora, muy fuerte. Y uno le preguntaría al Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué es tan difícil pasar por esto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual yo tengo que atravesar estas situaciones?
Y mientras nos preguntamos estas cosas, vamos a hacer un repaso de historias que estoy seguro que usted conoce en la Biblia para intentar ponernos en la situación de ellos, hacernos unos cuestionamientos y ver qué el Señor nos enseña ahora. Vamos a ver estos primeros 3 personajes. ¿Qué tal Abraham? Imagínese Abraham, usted sabe la historia, una persona que ha anhelado tener un hijo y que en algún momento Dios le dice, necesito que sacrifiques a tu hijo. Imagínese si tiene hijos, usted agarre a su chamo, a su niña y camine, compañero. ¿Se pueden imaginar cómo estaría el corazón de Abraham ahí? Epa, está difícil este cuento. O sea, ¿por qué? ¿Qué tal José? Hermanos, personas con las que crecimos, con las que convivimos, con las que nos relacionamos toda la vida. Y llega un momento y esos hermanos nos traicionan. Estoy hablando de hermanos de sangre, ¿no? Nos traicionan. Por las razones que sean. Digamos en el peor de los casos que José era un fastidioso, lo que sea. ¿Eso amerita eso? ¿Ser vendido? Imagínense a José ahí siendo vendido, pero no solo siendo vendido como esclavo, después preso, olvidado. ¿Por qué? ¿Por qué eso tan difícil? ¿Qué tal la mamá de Moisés? Cuando sabía que su hijo iba a morir, imagínensela preparando una cestica ahí, echándole brea. Voy a echar a mi chamo al río y que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo se vive esa situación tan difícil? ¿Por qué tenemos que pasar por eso? Ver a su hijo, claro, nosotros conocemos la historia y conocemos el final, pero imagínense a la mamá ahí, puso el niño en la cesta y río abajo. Ay Dios, su hermanita, viendo como su hermano se va en el río. Esas son situaciones tan difíciles en la vida y no entendemos por qué tenemos que pasar por eso. ¿Cuál es la razón? Otros 3 personajes. ¿Qué tal Josué? Un hombre común y corriente en esta vida que en un momento le dicen, pues usted tiene que sustituir al héroe nacional de este país. Nada más y nada menos que a Moisés. ¿Qué? O sea, este hombre abrió mares, las plagas. ¿Cómo yo voy a hacer algo como esto? Dios mío, ¿usted por qué me pone en estas? Aparte de todo, si conocemos un poquito la historia, el pueblo de Israel era especialito. Y si se las hizo a Moisés, ¿qué puede estar pensando Josué? Dios, o sea, tanta gente y me escoge a mí, aquí. Difícil, ¿no? ¿Qué tal Job? Job es una cosa de locos. Le quitaron de todo, menos... No. Lo que pasa es que ese chiste la vez pasada salió mal. Mejor no lo voy a decir. A Job le quitaron de todo. Hasta enfermo cayó. Y uno, wow. ¿Cómo sería estar ahí, no? Y los amigos pareciera que en vez de ayudarlo, como que no lo ayudaban de a mucho. Y por último hay David. ¿Sabe que como papá imaginaba a David viendo cómo sus hijos se mataban entre unos y otros? ¿Qué sentiría ahí David eso? Cuando veía que sus hijos se mataban unos con otros. Cuando un hijo violaba a otra hija, ¿qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿esto es necesario que yo viva esto? ¿Para qué? Y situaciones difíciles. Y uno se pregunta, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué situaciones tan difíciles tenemos que atravesar durante toda nuestra vida? ¿Por qué? Entonces, hay algo cierto, mire, ninguno de nosotros quiere sufrir dolor. Así, ninguno de nosotros.
Nadie quiere el dolor, todos evitamos el dolor, todos evitamos como, no, eso no lo quiero. Mire, ni enfermos, de verdad, ni enfermos queremos atravesar el dolor. Cuando a mí me toca hacerme los exámenes, no, que hay que sacarle la sangre, agujas, Dios mío. No, que hay que ponerle tal cosa, que hay que inyectarlo, que estoy viendo la luz al final del túnel ya. Y no es que los hombres seamos flojos para las enfermedades, es que las mujeres no saben qué es una gripe. La verdad no tienen mucha idea de lo que es una gripe. Pero uno está ahí como, no, yo no quiero pasar por eso, Dios, yo no quiero vivir esto otra vez. ¿Por qué tengo que volver a pasar por esto? Y todos de alguna forma queremos evitar el dolor. Pero vamos a ver qué dice Dios con respecto a eso. Vamos a ver qué dice Dios. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿dónde? Hay que estar metido en las tribulaciones. Hay que estar metido en las tribulaciones. O sea, para ver a Dios actuar, hay que estar metido en la tribulación. Vamos a ver otro ejemplo, a ver qué es lo que dice Dios. Salmo 20:1 y 2 dice: Jehová te oiga ¿cuándo? En el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envío ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Para que alguien me tenga que defender, tengo que estar siendo atacado. Si yo estoy tranquilo, nadie me va a defender porque estoy tranquilo. En medio del conflicto, Dios no nos evita el dolor, nos hace atravesarlo. Nos hace atravesarlo. Vamos a ver otro ejemplo más. Isaías 43. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Por eso es tan importante, para ser salvos, entender que estoy perdido. Porque si la persona no entiende que está perdido, ¿cómo va a recibir la salvación de algo que no sabe que necesita? Que no está necesitando. Aquí, esto definitivamente es un pensamiento idiomático, esto no es literal. Pero es, si la estás pasando mal, cuando la estés pasando mal, cuando estés pasando por situaciones tan difíciles, pues quiero que sepas que yo soy el que está contigo, que yo soy el que te guarda. Y Dios en ningún momento está diciendo, no, usted no va a experimentar dolor. No, es cuando estemos ahí, Una más para hacernos algunos cuestionamientos. Salmo 23:4. Vamos a leerlos todos ahí porque este es súper conocido. 1, 2 y 3. Aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tu vara. ¿Sabe que hay algunos estudiosos que piensan que esto es un lugar literal? Que había un lugar literal que era conocido como el Valle de la Sombra y de la Muerte, que era una especie de atajo donde la gente pues obligatoriamente tenía que cruzar si no quería dar la vuelta. Yo pienso que es más algo alegórico, por lo que siga viendo el texto. Lo cierto es que muchas veces vamos a estar en situaciones tan sombrías y tan difíciles que solamente confiando en Dios es que vamos a pasar por ahí. Porque son cosas necesarias por las que vamos a estar pasando. Le digo una cosa necesaria por la que vamos a estar pasando. Vamos a perder seres queridos. Eso es inevitable. Y eso es difícil. Eso es difícil. No sabemos si hoy, no sabemos si mañana. La verdad es que no lo sabemos. Pero son situaciones difíciles por las que vamos a estar pasando. La pregunta sería,
¿Por qué es necesario pasar por todas estas cosas? ¿En qué me beneficia pasar por todo esto? Y una vez más quisiera decirles, amigos, mire, no se trata de creer por creer. No se trata simplemente, porque Dios lo dijo y pues así, no importa. Como de una especie de resignación. No. Porque si nosotros no logramos o no hacemos la labor de poder comprender lo que Dios tiene para nosotros, créame que más pronto que tarde nuestra fe va a desmayar. Dios no hace cosas al azar. Dios no hace las cosas como dicen algunos, ¿qué pasa? Es que Él es como un Dios medio morboso y le gusta ver sufrir la gente. No. Si Dios permite algunas situaciones en nuestra vida, créanme que es por algo específico, pero es algo que tenemos que entender. Ok. Las mujeres cuando están o cuando van a dar a luz, saben que ese dolor tiene un propósito. O ustedes están con el dolor, pues no, pues me está doliendo y pues sí, es normal que duela. No, estos dolores son necesarios porque viene algo y ya estamos seguros de que es. Ese es más o menos el pensamiento. Entonces vamos a ver algunas cosas del por qué es necesario pasar por esto y en qué me beneficia a mí. Miren, Pablo, Pedro, Lucas, Santiago, Juan hablan del mismo punto, esto de por qué es necesario pasar por esto. Todos ellos hablan del mismo punto, de diferente óptica, pero lo hablan desde el mismo punto. Yo lo voy a hablar desde la perspectiva de Santiago porque es el libro con el que mejor tengo dominio, pero al final voy a dar las razones que explica Pablo, porque me parece que ese ejemplo es más propicio para esta situación. Entonces vamos a ver, vamos a cuestionarnos un poquito aquí. ¿Qué dice Santiago 1, 2 y 3? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen ¿en qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Ya va. ¿Cómo es que tengo que estar gozoso en medio del sufrimiento? ¿Cómo mastico eso? Mire lo que dice Pedro, 1 de Pedro 1:6. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, es que, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Es una necesidad. O sea, no solamente la situación difícil viene, es que es una necesidad. Una más. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Aparte de todo, no nos debe sorprender. Como si fuera como si alguna cosa extraña estuviera sucediendo. Al contrario, ¿qué? Por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo. Ya va. O sea, no solamente tengo que estar alegre porque la situación es difícil, sino que pasar por esa situación es necesario. Y además es algo que no me debe sorprender. El cuento está bastante interesante, ¿no? Una más. Esta me encanta. 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, dice Pablo, ¿me gozo qué? ¿A quién le gusta gozarse de sus debilidades? No sé, yo cuando hago las cosas mal no estoy muy gozoso. Cuando las cosas no me salen bien no es que ande desbordando de alegría, pero ese soy yo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Será que ahora tengo que practicar como un mantra? Diga al débil, fuerte soy. ¿Será que es eso? ¿Qué nos está intentando enseñar Pablo? Y Pedro, y Santiago, y Juan. ¿Qué nos está intentando enseñar? Mire estas preguntas.
¿Por qué debo estar gozoso cuando estoy pasando por pruebas difíciles? No, yo no estoy gozoso, yo estoy triste. Yo estoy molesto. Yo tengo ganas de llorar. Yo muchas veces esas cosas me superan. ¿Por qué tengo que estar alegre? ¿Por qué tengo que estar gozoso? Y lo cumbre de esto es que hay personas que le dicen, no, pues viva con gozo eso. Ah, bueno, pues voy a vivir con gozo, no sé, que se murió un familiar. ¿Por qué Dios me pide a través de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan y de Lucas, me dice, cuando esté pasando por las situaciones difíciles de la vida, cosa que no le debe sorprender, debe estar gozoso? Es que esto es muy tremendo. Mire otra pregunta. ¿Cómo es eso de que cuando soy débil entonces soy fuerte? No, yo cuando estoy débil, o me voy a caer a mentiras yo mismo. Y mire, y no se trata de esto de bendecido, prosperado y en victoria. No, tenga cuidado con eso. Porque una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que muchas veces no se está bendecido, prosperado y en victoria. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo es eso que cuando dice el débil, fuerte soy, cuando no, y yo me estoy sintiendo cualquier cosa menos fuerte? ¿Cómo les parece esa afirmación? Vamos a abordarlo desde Santiago entonces para la explicación que les quiero dar. Vamos a abordarlo desde Santiago. Dice Santiago 2 y 3. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen ¿en qué? En diferentes pruebas. Siga leyendo, por favor. Produce paciencia. Ajá. Y la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Santiago en ningún momento durante toda su carta o si quiere el libro sugiere que va a ser un camino fácil. Nunca él está diciendo esto va a ser fácil. No, y ahorita lo vamos a ver al final. Les advierte que va a haber diferentes pruebas, pero que hay un propósito detrás de todo esto. Como pueden ver, subrayé 2 palabras que dice pruebas y pruebas. Esa en nuestro idioma quieren decir lo mismo, pero en el original son 2 palabras totalmente distintas. Y para ponerles un ejemplo, la primera palabra prueba tiene que ver como cuando las aves en sus nidos tienen los polluelos y los lanzan al vacío. Esa es la prueba. ¿Para qué lanzan los pollitos al vacío? ¿Las aves, los polluelos? Ok, entonces la prueba difícil es lanzarlo. Esa es la primera palabra, esa es la prueba difícil, eso es la situación difícil, pero necesaria. Y la segunda palabra prueba tiene que ver con los músculos y con las alas del ave, para ver cómo están, para ver la capacidad que tienen, para ver si ya está apto para volar. Entonces, lo que Santiago está diciendo aquí, van a venir pruebas muy difíciles, necesarias, para ver qué resulta de esto, para ver si está apto. Yo no sé si usted sabe, pero las aves mamás, pues está pendiente si el ave no está respondiendo, no voló, bueno, tocará esperar otro. No. Esta misma expresión de pruebas difíciles o de saber qué hay detrás de todo esto es la misma oración que utiliza la reina de Saba cuando va a conocer a Salomón. Dice la Biblia que ella fue a probar la sabiduría de Salomón. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Vamos a ver quién es ese caballero. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Es la misma expresión que se utiliza cuando Dios prueba a Abraham con respecto a Isaac. Es la misma. Vamos a ver qué hay detrás de todo eso. La idea que Santiago está planteando aquí es no que la persona se hunda o que la persona fracase, sino que la persona salga fortalecida de la prueba. Mira un ejemplo de esto. Las personas que practican deporte de alto nivel, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver los entrenamientos. Uno dice, ¿cómo soportan eso?
El pensamiento del director o del entrenador es debilitar al atleta o fortalecerlo. Fortalecerlo. Pero ¿por qué el ejercicio es tan difícil? Bueno, eso es la expresión de ahí. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la prueba tiene que ser difícil para que el atleta salga fortalecido y cuando le toque enfrentar, ¿cómo está el atleta? ¿El atleta está triste ahí? ¿Cómo está? Está acto, ¿cómo se siente? Estoy dando la talla, ¿sí o no? Estoy capacitado para esto. Eso es lo que está diciendo Santiago ahí. Y Pedro más adelante también lo dice. Recuerde que Pedro hace alegorías de los que van a competir, pues se abstienen de muchas cosas. Pedro está hablando exactamente de lo mismo. Pablo está hablando exactamente de lo mismo. Ahora estamos entendiendo un poquito por qué debemos estar gozosos en medio de la prueba. Solo un poquito, ¿lo estamos entendiendo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar contentos en medio de la prueba? Porque nos lo están diciendo. Porque la prueba me fortalece. Porque la prueba me está preparando para una mejor. Dice, para producir, ¿qué? No, para producir paciencia. Y ya vamos a ver esa palabra. Esa palabra me encanta. La palabra paciencia aquí no tiene que ver como resignarse. O como que, él sí es calmado, él es muy paciente. No tiene nada que ver con eso. La palabra paciencia tiene que ver aquí con que lo que yo estoy experimentando va a crear una reacción en mí, genial, increíble. La respuesta a pasar por todo ese entrenamiento, por toda esa disciplina, al fortalecerme, lo que va a producir, la respuesta es, algo genial, algo increíble. Eso es lo que va a suceder. Mire, hay gente que tiene una paciencia para vengarse como usted no se imagina. Y les voy a ilustrar un ejemplo. Cuando yo estaba chamo, estaba en un equipo de fútbol y eso es por categorías. Entonces yo estaba como, no en la más pequeña, sino en la que seguía. Y a uno regularmente lo ponían a entrenar con gente de categoría más arriba. Y resulta que, por una situación que no conozco, uno de las categorías superiores, terminando el entrenamiento, le pegó muy feo a un compañero mío de equipo, pero lo golpeó muy feo. Y uno, la broma, le pegó. Bueno, sí. Y eso que eran como del mismo sector. Pasaron como 5 años, más o menos. Diría como 5 años. Y en otra situación totalmente distinta, ellos coinciden en una discusión, porque ellos eran del mismo sector. Y el que entrenaba conmigo, el que jugaba en mi equipo, le ha dado una tunda al otro. Pero es que le dio que uno... Y entonces cuando termina, que se separan del piso y todo el cuento y eso, como él es amigo mío, yo le pregunto, epale, ¿qué le pasó? Dijo, entrené Kempo, entrené boxeo para este momento. 5 años pacientemente esperando cuándo se iba a vengar de ese caballero. Esa es la reacción que se espera de esto. Esa sí la vio clarita, ¿no? Me encanta. Esa es la idea, tranquilos. Estamos en el mismo equipo todos. Yo también por mucho tiempo he hecho eso, no se preocupe. Pero eso es lo que se espera de la paciencia como resultado de todo esto. Entonces Dios lo que está diciendo es, el resultado de una situación difícil que deberíamos esperar, ¿verdad? Es que produzca en nosotros algo, ¡boom!, algo súper maravilloso. Que esa paciencia reviente o produzca algo glorioso para nosotros. Y ahí Santiago empieza a decir otras cosas más importantes. Finalmente dice, para que seamos perfectos sin que nos falte nada. Es decir, cuando nosotros completamos todo el ciclo, voy a ilustrárselo con el ejercicio. Vamos al entrenamiento. El entrenamiento es difícil. El entrenador es Dios. Dios se pone especial con las pruebas. Haga este ejercicio, haga este, estire, se corre, venga, ya. No podemos más. Ya, salimos del entrenamiento, ¿verdad? Llega el momento del juego. Y jugamos el juego, perfecto. Terminó el juego y ¿qué dice uno? Ya no hace falta más nada. Eso es lo que está diciendo. Dice, ya estoy listo. Ya.
Eso es lo que está produciendo, ¿verdad? Entonces la pregunta de las 64,000 lochas sería, ajá, ¿y ahora qué? ¿Para qué todo esto? Está muy chévere, de verdad estoy comprendiendo, ok, no voy a poder evitar las situaciones difíciles de la vida, las tengo que atravesar porque Dios me dice que tengo que atravesarlas, ¿verdad? Él va a estar acompañándome. La única forma de yo poder ver a Dios actuar es que esté pasando por algo en el que requiera su ayuda. Yo no estoy aquí, yo no me siento a ver una película y decir, oh Dios, enséñame a comprender la película. No, tengo que estar pasando por una situación difícil para poder ver a Dios actuar en mi vida. Una enfermedad, una situación financiera, lo que sea. Entonces, ok, ya tengo eso claro, Señor. Ok, todo esto me está preparando. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Y voy a utilizar, como les dije, el ejemplo o el propósito que da Pablo. Y esto no es tan sencillo de entenderlo. No, es sencillo de entenderlo, lo que no es fácil es asimilarlo. Miren lo que dice Colosenses 1, 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco, ¿por qué? Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por quién está sufriendo las aflicciones, Pablo? Por la iglesia. ¿Y qué sufrió Pablo? De todo. Azotado, apedreado, naufragó, le tocó de todo. Hambre, sueño, de todo. Él lo está pasando por la iglesia, de la cual fui hecho ministro, servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces Pablo me está diciendo, todo lo que yo he padecido es por ustedes. ¿Cómo así? Bueno, todo eso que usted padece, que usted se le dificulta en la vida, trae un aprendizaje que le sirve al de al lado, que ayuda a alguien de la iglesia, que puede sentir empatía con otra persona. Todo eso que usted está pasando es para edificar la iglesia, es para edificar su familia, es para edificar a sus amigos. Todo eso es lo que usted padece. Cuando recibimos cartas de nuestros amigos, wow, esto me ayuda, esto me entristece, pero me da gozo. Las dificultades me preparan para ayudar a otro. Quiero comentarles un testimonio y después finalizar con algo. Tuve la oportunidad hace poco de conocer a un pastor que él pertenece a una iglesia muy grande y él no había sido como el pastor titular de esa iglesia nunca, él había sido como uno del cuerpo pastoral y siempre había servido con su esposa, los dos solitos para arriba y para abajo. Y ellos habían tenido el anhelo los dos de servir juntos en la iglesia, ahí siendo los pastores. Justo en el momento de que a él lo nombran pastor o pastores titulares, la pastora se murió. Toda la vida sirviendo juntos y teniendo un sueño de pastorear la iglesia, y justo cuando es nombrado, la esposa se muere. ¡Uah! Y él estaba contando, y son muchos detalles. Y él decía, no entiendo, la verdad es que no estoy entendiendo esto. O sea, esto es muy difícil. Y él lloraba y se desahogaba. Y él decía, él es muy cuidadoso con decir, Dios me dijo, Dios me hizo ser. Él es muy cuidadoso con esas cosas. Y él dice que en algún momento, en medio de su oración, en medio de su aflicción, de clamar a Dios, de que no entendía, ¿verdad? Él dice, yo sentí como una tranquilidad y una paz muy grande, porque es como si Dios me hubiese dicho en el corazón, cuida de mi amada que yo voy a cuidar de la tuya. Y eso, ¡pua! Él dice, eso explotó en mí algo que amo a la iglesia con otra perspectiva. Se entregó a la iglesia de otra forma. Él dedicó su vida ahí porque, claro, ahora entiendo el propósito. Alguien está cuidando a mi amada
Yo tengo que cuidarla de él y yo quiero que la cuiden bien. Ese dolor, ese sufrimiento despertó algo glorioso en nosotros. ¿Él tiene dolor por perder a su esposa? Sí, pero está gozoso. ¿Por qué? Porque del resultado de eso está ayudando a mucha gente. Su experiencia está bendiciendo a mucha gente. Y él se entregó y era maravilloso, o sea, impresionante ver cómo él se quedaba sin palabras de decir, es que amo esta iglesia, es que la amo y es que tengo que dedicarle tiempo y es que porque hay alguien que lo está haciendo con mi amada. Eso es lo que se espera de nosotros en medio de las situaciones difíciles. ¿Es fácil? No es fácil. Pero eso es lo que Pablo, Santiago, Pedro, Juan, Lucas nos están diciendo de parte de Dios que tiene que suceder en nuestras vidas. Ahora, para finalizar, la pregunta sería, ¿no lo estamos entendiendo? Ahora lo vamos a terminar de entender. ¿Recuerda cómo viene Santiago? David, regrésale un momentico, por favor, perdón. Mire lo que viene hablando Santiago. Perdón, es Santiago, la anterior. Esa. Mire lo que viene Santiago. Mire bien como viene hablando. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Ahora salte al siguiente, al que sigue más adelante. Siguiente. Él sigue hablando aquí, no hemos interrumpido. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala. ¿Pero cómo la tiene que pedir? Pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa. Pregunta, ¿de qué sabiduría está hablando Santiago ahí? Si usted cree que esta sabiduría se refiere a intelecto, no, Santiago no está hablando de eso. Y lo siento si usted ha orado pidiendo sabiduría a Dios utilizando este versículo. No tiene nada que ver, no aplica. Está mal. Porque Santiago no está hablando de intelecto, de filosofía, no está hablando de esto. Él está viendo, no está entendiendo el propósito de Dios. Él se lo puede explicar. Y tiene que pedírselo. Y pídaselo mucho porque son muchas situaciones difíciles que pasamos en la vida y no entendemos. De esa sabiduría es la que está hablando Santiago, de entender los propósitos de Dios por el cual pasamos las cosas. No de adquirir conocimiento intelectual. Santiago no está hablando de eso. Él está hablando de, ¿quieres entender? Sí. Bueno, pídeselo a Dios, porque Él es el que tiene la capacidad de mostrarte por qué estás pasando por lo que estás pasando y cuál es el propósito de todo eso. Pero te voy a decir algo, no será fácil, porque si dudas, no pienses que va a resultar algo de eso. No puedes dudar de tu entrenador, no puedes dudar de tu creador. Él está mucho más capacitado que nosotros para saber qué es lo que necesitamos y no nos debe sorprender. Entonces, eso es la invitación que está haciendo Santiago. La invitación que está haciendo Santiago es, o Dios por medio de Santiago es, ¿no estás entendiendo? Por supuesto, no es algo sencillo. Solo Dios te puede mostrar. No entiendo por qué se tuvo que haber muerto mi esposa. No entiendo por qué tengo que estar pasando por esta enfermedad. No entiendo por qué esta persona me maltrata tanto. No entiendo por qué emocionalmente me siento así. ¿Por qué estoy tan deprimido? Porque no lo entiendo, Señor. No quiero estar así. Me duele. La verdad es difícil entender esto. ¿Por qué tengo tanta escasez económica, Señor? ¿Por qué tengo tantos conflictos en mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos se portan así? ¿Eso es fácil de entender? No, eso no es fácil de entender. Y el único que puede dar la respuesta a eso es Dios para entender todo el proceso. No hay otra forma, amigos. Dios no nos va a quitar el dolor. No lo va a hacer. Porque es necesario. Reflexión final.
Dice así. Léalo ahí, por favor. No sabemos cómo, pero eso nos va a ayudar a bien. Oremos. Padre, qué difícil, Señor, es esta vida. Y yo te quiero dar gracias porque Jesús, y lo digo y lo repito y lo volveré a repetir, Jesús nos lo advirtió. En el mundo, en esta vida van a tener aflicciones, pero yo estoy con ustedes. No es algo que deba sorprendernos, Señor, pero a veces nos agarra desprevenido. La verdad, Señor, es que a veces no sabemos cómo vivir gozosos en medio de la prueba, de las circunstancias. No, es verdad, no lo sabemos. Pero ahora podemos entender cosas que trascienden a nuestra existencia, que trascienden a nosotros mismos. Nos sacas del egoísmo, de estar ensimismados, para ver un propósito más eterno, un propósito más de reino, un propósito de iglesia. Cuando tú, a través de todo lo que yo vivo, me capacitas para yo poder ayudar a otros. Como Pablo lo explicaba, es que mi dolor, es que mis debilidades, es que las cosas que yo padezco, lo hago por ustedes. Y con cuánta sabiduría guiaba y enviaba cartas a las diferentes personas en otras ciudades, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar gozosos en medio de la prueba. Ayúdanos a estar expectantes de esa explosión maravillosa a la que la palabra paciencia se refiere, de lo que va a producir en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te lo pedimos que nos ayudes a entender, porque es que la verdad no lo entendemos, Señor. Y necesitamos mucho que nos lo expliques, porque es que de verdad necesitamos tu sabiduría, mi Dios. Sí, entiendo que todo este ejercicio, que todo esto es para fortalecernos. Pero, Señor, tú mismo dijiste que si es posible pasar de esa copa de ti, porque tú sabías que era difícil, Señor. ¿Hay otra forma? ¿Hay otra manera, Señor? Ahora entiendo que es a través del dolor. Pues gracias, Señor. Gracias por ese plan maravilloso que muchas veces no entendemos, Señor, pero que sin duda alguna nos está preparando para ser la mejor versión de nosotros. Una versión que va a heredar la eternidad por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, ha sido un gusto.